Amén, mis amados, Dios los bendiga poderosamente. Qué bueno que te conectes en esta mañana y que una vez más nuestros corazones estén plenamente dispuestos a recibir de Dios, a recibir de su preciosa palabra, que estemos dispuestos realmente a ser ministrados por Dios una vez más en el precioso Espíritu de Dios. Hemos denominado este mensaje en esta mañana el significado de la adoración, y quiero que tú pienses por un instante qué es para ti, obviamente, adorar a Dios, qué es para ti sencillamente buscar la presencia de Dios. ¿Cómo adoras a Dios con tu vida? ¿Eres una vida que está rendida fielmente a los pies, al corazón de Dios? ¿Estás permitiéndole al Espíritu Santo que realmente Él fluya sobre tu vida? Pues quiero decirte que debes estar muy atento a este mensaje para que tú entiendas lo que es el verdadero significado de la adoración. La palabra adoración en el idioma original, en el hebreo, porque es la primera mención que se hace en el Antiguo Testamento, y ya vamos a estar analizando varios textos, es la palabra shashá. Esa palabra shashá, mi hermano, significa inclinarse o postrarse ante Dios. Partamos de esto. No es postrarte ante los hombres, no es postrarte ante los caprichos del mundo, no es adorar este mundo, es sencillamente rendir tu vida y tu corazón plenamente a Dios, plenamente al Señor. Sí, cuando lo miramos este término en el Antiguo Testamento, es tan importante esta palabra que se encuentra 170 veces. Imagínate, todas esas veces obviamente se están postrando ante la presencia del Señor. Cuando miramos las escrituras, puedes mirar allí conmigo Éxodo capítulo 4, verso 31. Dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En el contexto en el que estamos leyendo, el pueblo de los israelitas está cautivo en Egipto, pero finalmente ellos oran a Dios, claman a Dios, y es cuando Dios decide tomar a Moisés como ese libertador para que los sacara de Egipto. Cuando Moisés hace la primer señal delante de ellos, ellos creyeron efectivamente que Dios había respondido las oraciones de ellos, y la palabra me dice que se inclinaron y adoraron a Dios. Y aquí empezamos a ver lo que queremos analizar en esta mañana. Cuando hablamos de adorar a Dios, nos inclinamos en agradecimiento, nos postramos ante Él al ver su grandeza, al saber que Él está escuchando nuestras oraciones, nuestras súplicas, que no está ajeno a las oraciones que cada uno de nosotros hacemos. Y lo único que podemos hacer como pueblo suyo, como iglesia, es postrarnos y adorarnos delante de Dios. En segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el verso 3 dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Después de que Salomón había construido el templo para Dios, finalmente el anhelo grande que había en el corazón de su padre, de David, Salomón tuvo el privilegio, la oportunidad, la bendición de construir este templo. Y cuando hubieron construido el templo, y Salomón hubo orado, dice que la gloria de Dios, el Shekinah de Dios llenó el templo, y allí fue donde todos los sacerdotes obviamente se inclinaron a Dios. El pueblo en su totalidad, dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué hermoso momento fue cuando la gloria de Dios llenó el templo. ¿Sabes cuál es el templo hoy en día? Somos nosotros. La gloria de Dios viene sobre nuestras vidas, y cuando esa gloria desciende, solo nos queda postrarnos y adorarnos ante Dios, alabarlo, glorificar su grandeza, decirle lo mismo que ellos le dijeron, porque Él es bueno y tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué tanta adoración hay en tu vida? ¿Qué tanto te postras ante la presencia del Señor? ¿De qué manera estás rindiendo tu vida fielmente a tu Creador, al Señor, a tu Salvador?
¿Le tienes presente todos los días de tu vida o has olvidado el hecho de adorarte y postrarte? La misma palabra nos deja ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 29, dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. ¿Sabes qué está pasando acá? Los reyes que hubo sobre Israel lamentablemente fueron malos, fueron reyes perversos que llevaron al pueblo a adorar a dioses ajenos. Pero finalmente llegó un rey que cambiaría todas las cosas, ese fue Ezequías, y él restableció el culto a Dios. Y cuando acabaron obviamente de arreglar todas las cosas allí, dentro del templo, la palabra dice que ellos se inclinaron, empezando por el rey y todos los que con él estaban y sencillamente adoraron a Dios. O sea, hay que restablecer esa adoración, hay que restablecer esa comunión con Dios, hay que volver nuevamente el corazón a Dios, a postrarte ante Dios, a adorarlo a Él. No lo adoras solamente cuando las cosas están bien, tú lo adoras cuando las cosas están mal, cuando hay dificultades sobre tu vida, pero tú debes saber que al único que le debes rendir culto y adoración es precisamente al Señor. En Mateo 2, el verso 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando los sabios de Oriente sencillamente llegaron a donde estaba el niño Jesús, en ese momento, Jesús recién nacido, dice que ellos entraron y al verlo allí con María, pues se postraron y adoraron. No estaban postrados ante María, estaban postrados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaban postrados fielmente ante Jesús. Era una adoración únicamente para el Señor. ¿Qué quiero decirte con todo esto? ¿Qué es adoración entonces? Adoración es el alma postrada en contemplación reverente delante de Dios. El alma, todo nuestro ser se rinde a Dios. Todo nuestro ser obviamente se humilla delante de nuestro Señor. Es un corazón humillado que solamente está ocupado de Dios, de las cosas del Señor, de lo que Dios desea, de lo que el Señor desea obrar en cada vida y en cada corazón. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu corazón está ocupado y humillado de las cosas de Dios? ¿O te has dejado envolver en los afanes de este siglo? ¿Te has olvidado de tener tiempos de intimidad con el Señor? Pues el ejemplo claro de adoración, como hace unos días lo hablábamos, pues era María, y hablábamos obviamente de ese perfume de nardo puro, pero la actitud obviamente en la que ella llega ante el Señor es lo que queremos mirar. Ahora, ese frasco que llevaba María, pues representa el corazón de cada uno de nosotros. ¿Ya qué quiero decirte con esto? ¿De qué está lleno este frasco? El frasco que ella llevaba estaba lleno de un perfume de nardo puro. A veces el corazón del creyente está lleno de tantas cosas que no le puede ofrecer absolutamente ninguna adoración a Dios. Hay personas que les cuesta doblar sus rodillas, hay personas que les cuesta humillarse delante de la presencia de Dios. Te aseguro que si su vida estuviera en riesgo, esa persona doblaría sus rodillas y clamaría a su agresor para que sencillamente no le quitase la vida. Pero ¿por qué nos cuesta humillarnos delante de Dios? ¿De qué está lleno el frasco que es tu vida? Ahí es donde está el problema. También quiero que observes que ese perfume que llevaba a María pues representa sencillamente el agradecimiento, el amor, la adoración que había en ella. ¿Ok? Entonces, ese perfume debe ser ese olor grato delante de la presencia de Dios. Tú debes llevarlo mejor a Dios. Ella estaba agradecida con el Señor porque Dios le había perdonado, porque María había encontrado en Jesús a alguien que la amaba, a alguien que sencillamente le cuidaba. Ella veía que realmente Jesús era el Hijo de Dios y por eso quiso llevar ese perfume. Hoy hay una esencia extraña dentro de la iglesia. Hoy hay un perfume extraño ante la presencia de Dios. Queremos ofrecer aparentemente el mejor perfume, pero no es el perfume que Dios quiere recibir de nosotros. Yo quiero decirte que tú debes ofrecerle el mejor perfume. Cada vez que te presentes ante la presencia de Dios, debes ofrecer el perfume de olor grato.
Entonces, ese perfume representa el agradecimiento, el amor, la adoración, el quebrantamiento del frasco. Cuando el frasco es sencillamente quebrado, es eso, hermano, el quebrantamiento en espíritu. Es una vida que reconoce que necesita a Dios. Hay que quebrar nuestras vidas delante del Señor. Hay que volver nuevamente el corazón a Dios. Tal vez el corazón se ha endurecido. Tú dices creer en el Señor, tú dices amar a Dios, pero hay vidas muy duras que no se quiebran fácilmente delante de la presencia del Señor. El Salmo 34, el verso 18 dice, y esto lo decía el rey David: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y él salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, a los que día a día se humillan delante de la presencia del Señor, a los que día a día están en comunión con Dios, humillan sus vidas porque reconocen que solamente Él merece ser adorado, exaltado. El Salmo 51, verso 17, David también dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué salmo tan hermoso. Al corazón contrito y humillado no va a despreciar al Señor. Yo creo que lo que la iglesia necesita es humillarse una vez más delante de Dios. Una vida rendida delante del Señor, una vida que realmente quiera buscar a Dios, que reconozca la grandeza del Señor, que reconozca fielmente quién es el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día, humillarse, porque a ese corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Hay unos aspectos importantes que quiero que tengas en cuenta cuando hablamos de la adoración. El primero de ellos es la preparación para tu adoración. Cuando nosotros miramos allí en el pasaje de María, quiero que vayas a Marcos 14 para que lo leas conmigo. Marcos 14, el verso 3. Marcos 14. Vamos a mirar específicamente el verso 7. El Señor le dijo a aquellos que estaban en su alrededor: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Amén y amén. Es decir, cuando el Señor dice esto, que ella había preparado su cuerpo para la sepultura, es decir, que ya María había pensado la manera en que podía ir a Jesús y sencillamente ofrecer ese perfume, ese sacrificio. No fue una adoración improvisada, no fue algo que a ella se le ocurrió. Ella sencillamente había guardado ese perfume para un momento propicio, y nada más ni nada menos que ese momento propicio era cuando Jesús estaba allí. Debe haber una preparación, como te digo, para la adoración. No se puede servir al mundo toda la semana y creer que tú puedes llegar el domingo, levantar tus manos y sencillamente abrir tu boca aparentemente para adorar y alabar a Dios. No es solamente cantarle, es tu oración, es tu vida. Hay vidas que se alejan de Dios, se olvidan de Dios cuando no están en la iglesia. Ahí no hay una adoración, ahí tú no preparas tu vida para adorar a Dios. La primera mención de la palabra adoración está en Génesis 22, verso 5. Dice la palabra: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué impresionante esto, porque es el momento en que Dios le ha pedido a Abraham a su hijo Isaac para que lo sacrifique. Pero Abraham, con la certeza que tenía en su corazón, él se preparó de antemano, como lo dice la palabra allí en el verso 3, Génesis 22, verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. No era algo improvisado.
aunque era algo difícil para Abraham, dice la escritura que él se levantó muy de mañana porque su deseo era ir a cumplir la voluntad de Dios, a postrarse ante la presencia del Señor, a buscar la voluntad que Dios quería sobre su vida, y preparó todo lo concerniente al holocausto, incluyendo el mismo sacrificio que era su propio hijo. Pero era tal la confianza de Abraham que él le dice a sus siervos: iremos y volveremos, estaremos allí y adoraremos. Iba a adorar a Dios, a humillarse delante de Dios. Cuando hablamos entonces de esa preparación, hablamos en este pasaje que estamos viendo que Abraham tuvo una revelación de parte de Dios. Cuando se habla de esa revelación, era el propósito principal de que él adorara juntamente con su hijo al Señor. Se preparó, como lo acabamos de ver, no fue algo improvisado. De la misma manera hizo una separación, es decir, tomó un tiempo. Si tú miras la escritura, él no le dijo absolutamente nada a su esposa, era un tiempo del Señor con ellos, que Dios le había pedido a ellos. Una adoración allí en el monte, en Moriah, sencillamente subieron y los dos adoraron a Dios. Y cómo no, si el Señor proveyó el cordero del sacrificio y hubo bendición. ¿Cuál fue la bendición? Pues ese cordero provisto. Es decir, que cuando tú adoras a Dios, cuando tú te rindes ante el Señor, habrá todo esto que estamos hablando, estarás separado para Dios, habrá la bendición del Señor, podrás adorar a Dios con libertad, verás la gloria de Dios sobre tu vida. Pero cuando tú hablas de adorar, pues eso requiere un precio. Recuerda que la escritura, en el mismo pasaje que estamos mirando allí, cuando María ofreció el perfume, dice que era un perfume de mucho precio. Adorar a Dios cuesta, iglesia. Adorar a Dios sencillamente requiere una voluntad propia de querer entregar lo mejor de ti. El que dijo que valía 300 denarios y la palabra lo deja ver, no fue el Señor. Obviamente fue Judas el que le dio un precio. Pero el precio de ese perfume podría llegar a valer mucho más. No quiero que lo mires en el campo físico o material. Lo que yo quiero que tú entiendas es cuando hablamos del precio de la oración es que no tiene límites. Tú tienes que entregar lo mejor de Dios al Señor precisamente. Por eso el tema de esta mañana, el significado de la adoración. ¿Qué precio tú le estás dando al Señor en tu adoración? ¿Qué te cuesta realmente adorar a Dios? En el segundo libro de Samuel, el capítulo 24, el verso 24 dice: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Qué interesante, holocaustos que no me cuesten nada. Aquí tú debes ofrecer lo mejor a Dios, es tu vida. De lo que estamos hablando es de nuestras vidas, de nuestros corazones rendidos a Dios. No es tu dinero, no son las riquezas de esta tierra. Él es el dueño de todas las cosas. Al Señor no le interesa eso. Al Señor le interesa es nuestras almas, nuestras vidas, que estén rendidas fielmente al Señor. Pero lamentablemente, mi amada, nosotros hemos dejado a un lado nuestras vidas y creemos que a Dios sencillamente le agrada un momento de nuestro tiempo, una pequeña minutos a las horas del día, y hemos olvidado de postrarnos y adorarnos al Señor. Entonces, ya tenemos dos aspectos sobre esa adoración: la preparación de la adoración, es decir, María se preparó para ir y adorar al Señor con ese perfume. Abraham lo hizo de la misma manera, al levantarse muy de mañana con su hijo e ir y ofrecer el sacrificio que Dios quería. Hubo el precio de la adoración, que hablamos de que era un perfume de nardo puro, pero además de esto, el tercer aspecto que quiero que aprendas en esta mañana es la pureza de esa adoración. La palabra dice que era de nardo puro. No había motivos mixtos en este acto de adoración, es decir, no había un agente externo, era nardo puro. Todo era para Él, todo era para el Señor. Tu vida debe ser plenamente para Dios, no la puedes compartir con el mundo, con los caprichos del mundo, no puedes servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Y aunque los discípulos criticaron a María,
María definitivamente no escuchó, no se entristeció, no se apartó del Señor, no se sintió avergonzada, por lo contrario, ella con más ánimo sencillamente ungía los pies, el cuerpo del Señor, como dice la Escritura. Ella estaba ocupada con su maestro. Es decir, cuando somos verdaderos adoradores, a nosotros no nos importa lo que diga la gente, no nos importa que hagan burla, no nos importa que nos critiquen, que nos juzguen. Nosotros estamos encargados solamente de estar ahí con el Señor, en intimidad con Él. Ella tampoco lo hizo para ser vista delante de los hombres. Por lo contrario, a ella llegaron y la juzgaron, le criticaron, dijeron es una mujer pecadora. A ella solo le importaba estar allí con el Señor, solo le importaba brindarle lo mejor de ella a Dios. Es decir, que yo quiero brindarle lo mejor de mi vida al Señor, pero a veces eso no se hace, iglesia. A veces el corazón está tan duro, tú estás tan ocupado, te distraes fácilmente con lo que está a tu alrededor, escuchas las críticas, los juicios, sientes vergüenza aún de ser cristiano, de ser evangélico, de caminar con el Señor, de estar a los pies de Cristo, que escuchas todo lo que el enemigo está colocando en tu entorno. Por eso necesitamos una adoración pura que solo sea para Él. Solo lo necesitamos a Él. Pero además de esto, un cuarto aspecto era la profundidad de esa adoración. El Señor repetía, y como lo hemos dicho, para el día de mi sepultura, sí, ha guardado esto. Cuando miramos esto, entonces nos damos cuenta de lo que ella quería hacer para su Rey, para su Salvador, para su Señor. Cuando miramos la escritura, pues María se menciona 3 veces en los evangelios y cada vez que se menciona a esta mujer está a los pies de Jesús. En Lucas 10:39, ella está a los pies del Señor para instrucción. Mira lo que dice la palabra. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahí estaba María para escuchar la voz de Dios. Es decir, que cuando yo vengo a Cristo, me postro, le adoro, estoy escuchando también su consejo. Debo entrar en las profundidades de esa comunión con Dios. Es lo que Dios quiere. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué tanta intimidad tú tienes con Dios para escuchar el consejo del Señor? En Juan capítulo 11, el verso 32, María está a los pies del Señor para consolación. Mira lo que dice la Escritura. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y Jesús qué hizo? Le consoló, le fortaleció. En Juan 12, verso 3, María está a los pies de Jesús para adorarle. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor. ¿Te das cuenta? Siempre estaba cerca del Señor, siempre estaba a los pies de Jesús, siempre estaba dispuesta a recibir de Dios. Esa es la profundidad de la adoración, cuando tú te metes realmente a orar, a clamar a Dios, a darle la grandeza al Señor. Cuando vemos esa adoración, ahí verás el poder de la adoración. ¿Sabes qué dice la palabra? Cuando ella derramó el perfume de nardo puro, dice que la casa se llenó del perfume. En la medida en que tú tengas intimidad con Dios, iglesia, tu casa, tu vida se llenará del perfume grato que Dios quiere. Pero tienes que adorarlo, tienes que postrarte. Tienes que humillarte delante de Dios. ¿Cómo esperas ver la gloria de Dios sobre tu casa cuando nunca te humillas delante de Dios? ¿Cómo esperas que las cosas en tu casa cambien cuando no eres un hombre o una mujer de oración, cuando no le clamas, cuando no lo adoras? Tienes que hacerlo y verás el cambio efectivamente. Y finalmente, iglesia, la perpetuidad de su adoración. En Marcos 14:9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y hoy una vez más estamos hablando de esta mujer. ¿Te das cuenta la perpetuidad de la adoración? ¿Te das cuenta que cuando tú adoras eso será testimonio para otros? Cuando sencillamente tú te rindes a los pies de tu maestro,
Eso hará que muchas vidas conozcan, que vean en ti un hombre, una mujer de oración, que se postra, que se humilla delante de Dios, que glorifica y exalta el nombre del Señor. Yo quiero decirte que es el tiempo de adorar a Dios, de humillarnos delante de Dios. No una vez a la semana, no cuando te encuentres en la iglesia con el Señor. Él está todos los días contigo, pero necesitamos volver fielmente nuestro corazón a Dios. Padre, hoy te doy gracias una vez más por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has hablado. Y en esta hora permítenos, Señor, humillarnos ante ti con corazones sinceros, que nuestras vidas, Señor, realmente se glorifiquen en tu presencia, Señor, que tú puedas hacer obra nueva en la vida de todos tus hijos, que te glorifiques grande, poderosamente. Dile allí donde tú estás: yo quiero un corazón humillado, yo quiero un corazón postrado ante ti, Señor, yo quiero un corazón que te ame, Señor, que realmente se rinda, Dios mío, todos los días de mi vida ante ti, Señor, porque tú eres el grande, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el que todo lo hace, el que todo lo puede, Señor. Gracias, Dios mío, que esta palabra haya llegado a lo profundo de nuestro corazón y que podamos tener tiempos de intimidad contigo, buscando tu rostro y tu presencia, Rey, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, iglesia. Más que una oración en esta hora, para que tú entres en los atrios de la presencia de Dios, todos los días de tu vida debes buscarlo. Y en la medida en que tú lo busques, tú verás la gloria de Dios. Si quieres que tu casa, tu vida se llene realmente del perfume de Dios, búscalo, adóralo, póstrate ante Dios. Verás cambios radicales sobre tu vida, sobre los tuyos, porque aquel que le busca y aquel que viene al Señor, Él no le echa fuera. Póstrate ante los pies de tu maestro y derrama ese perfume de nardo puro. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, comparte este mensaje con otros para que muchos más lo escuchen. Esta noche tendremos nuestro servicio. Para los que pueden venir a la iglesia, te esperamos 7 de la noche para que recibas palabra de bendición. Si estás en otra ciudad o en otro país donde siguen nuestras transmisiones, te puedes conectar 7 de la noche hora Colombia, allí lo estaremos transmitiendo en vivo. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga y da lo mejor de ti a aquel que dio lo mejor de él por ti y por mí. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.